tardes ya a todos. Ya estamos justo al mediodía en esta conferencia. Agradecemos ampliamente la participación de nuestro invitado, el licenciado el doctor Carlos Santibáñez, y bueno, decía licenciado en primer lugar porque es egresado de nuestra institución, que hoy nos da el espacio para poder tener esta plática con los medios de comunicación en línea. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por haber aceptado esta invitación que te hizo la Academia de Biología y que el día de hoy vamos a compartir con los estudiantes precisamente que ahora se encuentran en nuestra institución cursando la licenciatura en Biología. Y a todos los invitados, desde luego, también agradezco la participación de los docentes e integrantes de la Academia, quienes hacen posible que llevemos a cabo esta actividad dentro del marco de un programa denominado Programa de Fortalecimiento y Encuentro con Egresados, que precisamente tiene la finalidad de coadyuvar con el intercambio de experiencias y opiniones relacionados con los programas de estudio que cursamos y que tenemos vigente. Así que muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, por estar con nosotros y conocer la plática, el tema que nos ofrece el doctor Carlos, que sea pues de beneficio para ustedes. Pues, Yani, pude agradecer también las palabras de la presentación. Por favor, se las hacen llegar. Para mí es un placer regresar, aunque sea de manera virtual, ahí al ITBO. Yo lo extraño muchísimo. Han sido de los mejores años que he vivido en mi corta vida, a pesar de que ustedes crean que ya estoy viejo. Todavía no. Todavía me considero joven. Y recuerdo muchísimo con cariño a todos mis profesores, a todos mis compañeros y amigos que tuve el placer y honor de convivir y conocer ahí, y que en gran parte forjaron pues lo que soy hoy en día. Entonces me da muchísimo gusto el que pueda yo, aunque sea, acercarme a ustedes para contarles lo que yo hago, y creo que el único consejo que les puedo dar desde ahorita, desde un principio, es que cualquier cosa que a ustedes les apasione, cualquier cosa a la que ustedes se quieran dedicar, háganlo realmente con el corazón, síganlo, no se rindan. Va a haber muchísimos obstáculos enfrente de ustedes, siempre va a haber gente que los pueda llamar locos, pero créanme que esa locura siempre es la que te lleva a otros lugares, llámenlo grandes, llámenlo chicos. Al fin de cuentas, este viaje que se llama vida, lo más importante es disfrutar lo que uno hace. De otra manera, se vuelve un trabajo, como sin ofender a nadie, pero como un trabajo de oficina, en donde solo vas a teclear algunas cosas y ganar dinero. Y perdón, pero yo no nací para eso. No tengo un trabajo como tal, por así decirlo, seguro de aquí hasta 50 años, pero me estoy divirtiendo muchísimo. Preparé unas cuantas diapositivas para todos ustedes de lo que hago, y es un viaje a través del tiempo, específicamente desde mi participación en el ITBO como estudiante, así como están ustedes hoy en día, hasta lo que estoy haciendo aquí en la Universidad de Wisconsin. Entonces, permítanme presentar. No creo que... Bueno, podemos, en cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme, por favor, háganlo. Nada más hablen un poquito fuerte porque a lo mejor va a ser un poquito complicado por no estar ahí, pero vamos a tratar de que funcione todo esto. Entonces, permítanme, voy a desaparecer un rato. De todos modos, no hay nada que ver aquí. Sí ven la presentación, ¿verdad? Ok, bueno. Algo que siempre me han comentado, algunos criticado, es porque me gusta usar a veces la palabra tiempo como marco de referencia de lo que uno hace. En este caso, el título de la charla es La biología evolutiva en tiempos de la genómica, porque definitivamente la biología evolutiva, incluso la biología como tal, ha cambiado muchísimo desde que yo estaba sentado ahí como un estudiante.
Entonces, permítame empezar por decir que, pues bueno, yo entré en el año 2001, cuando se venía el nuevo milenio. Para nosotros era así como que, wow, ¿qué va a pasar? Las computadoras se van a volver locas, van a llegar los aliens, vamos a tener carros voladores, va a haber muchísimas cosas, y esa expectativa de llegar a ese año era grande, inclusive, pues, porque para mí representaba ya entrar a la carrera, ¿no? Y nada más, con el paso del tiempo, de que han sido 18 años desde que esto pasó, estos han sido los cambios más importantes, ¿no? Perdón, sobre el apuesto, atrás hay una computadora que era de las, no es mi computadora, pero es una foto de una computadora, de cómo era antes, los espacios que teníamos, y a lo que ahora es una supercomputadora hoy. Digo, esto es Mac, no le hagan caso. El interés de esto es de saber de que cuando tenía solo un núcleo de procesador en una computadora, ya era tener gran procesamiento y podías hacer cosas grandes en esta computadora de atrás, a lo que puedes hacer hoy en día, pues es muy diferente. Nada más también para que se den cuenta, esta es una imagen que a mí me ha gustado muchísimo, porque ejemplifica perfectamente lo que quiero decir con el avance tecnológico que ha permitido que nosotros podamos hacer este tipo de cosas, este otro tipo de cosas, ¿no? No sé si ustedes conocieron los disquetes, probablemente todavía circulen algunos, pero era un verdadero dolor tener que hacer trabajos y tener que guardarlos en esas cosas. Entonces, en la mano del chico se está sosteniendo una memoria USB, que es lo que se usa hoy comúnmente, de 128 gigabytes, y en la otra mano solo tiene 132 megas. Entonces, la reducción de espacio nos ha permitido también a nosotros avanzar en la generación de información, como vamos a ver un poquito más adelante, como es el caso de que este es el primer genoma que se secuenció en 1977, es un bacteriófago, el 174, y pues solo tenía 5,000 pares de bases. Es como tener menos de un libro en PDF. Eso era lo más grande que podíamos tener. Y pues hoy en día tenemos el genoma humano, tenemos el genoma de muchísimos invertebrados, insectos, crustáceos, arácnidos, de mamíferos, de aves, de plantas, que pues en términos de espacio, de discos duros, o sea, perdón, de espacio físico, como podríamos entender, pues podría ser el equivalente a lo que es el disquete, el genoma, por ejemplo, del alacrán, ¿no? Que son aproximadamente, no es cierto, perdón, solo cabría en el USB, porque el genoma del alacrán son aproximadamente 8 gigabytes de información. Entonces, aquellos tiempos eran hermosos, en donde nosotros salíamos a campo, teníamos nuestras visitas guiadas al Instituto de Biología, secuenciábamos con metodología Sanger. Para aquellos que no sepan, podemos platicarlo al rato, pero bueno, sencillamente era obtener un gen. Esos tiempos eran muy buenos. Y solo para dejarles en perspectiva, este es con lo que yo me titulé de doctor en ciencias en el 2014. Ese trabajo para mí fue lo máximo, porque estaba yo usando 5 genes, ahora sí, wow, secuencié 5 genes de un montón de animales, y algo que para nosotros, cuando empieces a publicar algo que es algo muy padre, es tener la fotografía o una de tus fotografías en la portada de la revista, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes se dediquen, aprovechen y también tomen fotografías, algún día pueden servir para cualquier otra cosa. En este caso específico, ese alacrán yo lo tomé en Quintana Roo, en el jardín Alfonso Marín, parece, sí. Y pues bueno, ganó el concurso para ser parte de lo que le conocen como la portada de la revista donde fue publicado. Esto que les estoy contando es interesante por la sencilla razón de que ahorita, en la parte en la que voy a tocar lo que yo hago ahorita, contrasta muchísimo. Para realizar este estudio que ustedes ven en pantalla, me llevó cerca de 4 años. Sí, es cierto, fui a colectar un montón de bichos. Sí, es cierto que el generar los datos cuesta trabajo, dinero y tiempo sobre todo, pero el análisis en sí de todos estos datos me llevó alrededor de 6 meses. Consideren que son 6 meses, ¿ok? La verdad es que sí extraño estos paisajes, es algo que ahorita no he podido hacer. Adoro el campo, sobre todo donde están los alacranes y los arácnidos en general. Las arañas no tanto, pero bueno, no se lo digan a nadie. Y ahora
sí es cierto, la oficina principal de un biólogo es ahí, pero la oficina de un biólogo evolutivo también se ha transformado en esto. Supercomputadoras con una capacidad de procesamiento muy, muy grande a lo que nosotros tenemos en nuestros escritorios o como portátiles, y máquinas de secuenciación como esta para generar los miles y miles de genes que ahora se usan para hacer los estudios. Y esto me lleva entonces a lo que son mis líneas de investigación. Básicamente manejo tres, por así decirlo. Sí, en pantalla ven ustedes alacranes porque es el grupo que más trabajo, pero también estoy trabajando en general con todos los arácnidos. Arañas no tanto porque, bueno, hay gente que está haciendo eso y pues no es prudente que yo me meta a cosas que ya se están haciendo cuando mejor podría yo colaborar en otras con ellas, ¿no? Entonces, estas tres líneas de investigación involucran principalmente el descubrimiento de la diversidad de arácnidos a nivel, primero nacional, bueno, primero local, estatal, Oaxaca es para mí lo más importante. Después podríamos hablar de país, México, y después podríamos irnos un poquito más a un área un poquito más grande que sería Norteamérica. La siguiente línea de investigación es la evolución del veneno, ahí sí a nivel de arácnidos, no solo con énfasis en los alacranes. Y por último y más reciente, que es estos patrones genéticos que determinan el desarrollo de apéndices únicos en los arácnidos, particularmente en los alacranes y en los olífugos. Entonces, si empezamos con la evolución también de la morfología, que es algo que a mí me ha apasionado. Ustedes ven en pantalla diferentes animales que son considerados como quelíceros, los arañas de mar, esa colorida imagen de su, bueno, si están viendo de frente, en la esquina inferior izquierda, perdón, las cacerolas de mar, los alacranes, los ricinúlidos, las arañas y los amblipígidos. Y es aquí donde les recuerdo lo que les mencionaba, que me había costado 6 meses hacer el análisis. Este es el primer trabajo que vine a hacer aquí, a este laboratorio donde estoy. Fue reanalizar básicamente todos los datos que hice en el doctorado y me costó 2 semanas hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía yo ya más conocimiento y tenía obviamente acceso a otros recursos. Entonces, en este trabajo lo que planteamos fue, por cierto, también tuve la oportunidad de que una de las fotografías fuera la portada de la revista donde salió. Lo que hicimos fue ver cómo evolucionaba la morfología. Para esto hicimos unas técnicas muy sencillas, que es el de la silueta. Entonces, en pantalla ustedes están viendo lo que es el prosoma de un alacrán. Sí, para todos aquellos que todavía no llevan la biología de invertebrados, el cuerpo de los arácnidos está dividido en 2 tagmas, el prosoma, que es la parte anterior, y el opistosoma, que es la parte posterior. Y en el caso particular de los alacranes, el opistosoma está dividido a su vez en 2 segmentos, que es el mesosoma y el metasoma, que es comúnmente conocido como la cola. En este caso están viendo lo que es el prosoma o carapacho, como también se le conoce, de un alacrán. Lo que hicimos fue recortar la silueta. Esa silueta la transformamos en coordenadas geográficas para mapear en un espacio, y esas coordenadas las comparamos entre varias especies para determinar las diferencias morfológicas o morfométricas que existían en estas especies, usando la filogenia que ya les mostré en la diapositiva anterior. No quiero asumir, pero bueno, filogenia es solo una hipótesis de la reconstrucción evolutiva de las especies, que va a ser la base para muchas de las cosas que se hagan en biología evolutiva. Lo hicimos también con las manos, con las quelas de los alacranes, porque a mí me interesaba un aspecto muy interesante, que es la del dimorfismo sexual en estos animales. En la pantalla ustedes están viendo esos alacranes, el de arriba es un macho y el de abajo es una hembra. Entonces quería yo ver si había suficiente información o suficiente variación morfológica en estas estructuras, y lo que ustedes están viendo en colores es diferentes linajes de estos animales, en donde solo se está mostrando ruido. Eso quiere decir que no ha habido una evolución distintiva entre estas estructuras.
lo que quiere decir que han aparecido y desaparecido a trayecto de todos los años. En el eje de las X, en esos dos gráficos, está mostrando millones de años de evolución de estos animales. Y bueno, como les decía, esto quiere decir que no hay una correlación evolutiva entre las estructuras, por ejemplo, espero que vean ustedes el cursor, entre estas quelas delgadas y las quelas gordas de estos animales, ¿no? Eso quiere decir que no hay una distinción normal. Y aquí, en este mapa de calor, lo que estamos viendo es dónde varían las quelas de los machos con las quelas de las hembras, que es en esta parte, ¿no? En esta parte azul, eso quiere decir que es una parte de la morfología que se mantiene constante. Es un trabajo bastante sencillo, sin embargo, tiene mucha relevancia cuando uno quiere seguir estudiando la evolución de varias estructuras. Y esto se puede hacer con cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Si algunas veces ustedes han visto diferencias en algo y ustedes creen que pueda tener un significado evolutivo, desde luego que se pueden aplicar y pueden encontrar resultados bastante interesantes. La siguiente línea es la evolución del veneno en estos animales, en los arácnidos en particular. Hay hasta el momento 4 grupos de arácnidos que son venenosos, pero antes de esto quiero que todos estemos en el mismo canal y sepamos que veneno es cualquier sustancia que al ser introducida en un organismo objetivo va a interrumpir procesos bioquímicos o fisiológicos del animal o del otro organismo al que ha sido inyectado. Esto quiere decir no necesariamente que mate, pero cualquier otra cosa. Por ejemplo, los mosquitos como tal podríamos decir que son venenosos porque tienen ese alergeno que genera una roncha. Entonces, no necesariamente quiere decir que venenoso mate. Para eso tenemos otros índices que son el de toxicidad, que ya es más aplicable a la escala de humano. Esto quiere decir que estos 4 animales que ustedes están viendo aquí son venenosos, pero no todos son altamente tóxicos para el humano, principalmente los pseudoescorpiones. Aquí voy a detenerme un rato y voy a contarles, solo puedo decirles momentáneamente que parte de mis investigaciones aquí han llevado al descubrimiento de un quinto grupo de animales de arácnidos venenoso. No puedo decir cuál es por respeto a mis coautores, pero esperen noticias pronto sobre esto. Esperemos ya publicar los resultados lo antes posible y ya se los haré llegar para que sepan quién es el quinto organismo que es venenoso en estos animales. Obviamente no es peligroso para el hombre, así que no hay ningún problema, pero es algo que es de mucha importancia. Entonces, si nos enfocamos en el veneno ha aparecido muchas veces en los animales, de organismos no tan complejos como son las medusas de mar, que incluye a una de las especies más peligrosas del planeta, hasta mamíferos, ¿no? Inclusive arañas, algunas de ellas son venenosas, pasando desde luego por otros animales como los artrópodos, los moluscos y las serpientes principalmente, ¿no? Entonces, esta evolución del veneno ha surgido, por ejemplo, en el árbol de la vida de los artrópodos en diferentes linajes, tales como los arácnidos, en los miriápodos, en los crustáceos. Este ejemplar que ustedes ven aquí es un crustáceo que es venenoso, que habita en una de las cuevas en Yucatán. Fue descubierto en 2013. Tenemos también, pues obviamente, a todos los insectos, como las avispas, las abejas, las hormigas. En este caso, por ejemplo, pues también caería el término de venenoso a un mosquito, ¿no? Y bueno, entonces este veneno está compuesto de muchas sustancias, tanto de origen proteico como no proteico, o sea, inorgánico. Y si nos enfocamos en las proteínas, hay diferentes proteínas que van a tener un sinfín de actividades en el organismo al que son inyectadas. Entre ellas, las más comunes es la de bloquear canales iónicos, como el de potasio, el de sodio o el de calcio. Y todas estas toxinas, comúnmente como se le conocen, han evolucionado independientemente y que tienen una función similar, o sea, una analogía, en diferentes animales, tanto como en las abejas, en los caracoles, en los escorpiones, en las medusas, en las serpientes y en las arañas. Entonces, esto se vuelve un poco más complejo
para lo cual hay que tratar de ver cómo es que han surgido estas sustancias en estos animales. Si nos enfocamos particularmente en el grupo que a mí me interesa, que son los arácnidos, en los colores ustedes tienen la filogenia de estos animales, cómo han aparecido. Tenemos una nueva filogenia que tampoco se las puedo presentar porque tendría que aprobar mis coautores y pues no pude contactarlos a todos, pero va a cambiar un poco esto, las relaciones de estos animales. Vemos que los animales que son venenosos, como en este caso que son los parásitos, los parasitiformes, aquí en este clado rosa, los pseudoscorpiones en este clado verde, los escorpiones en amarillo y las arañas en rojo, ni siquiera son grupos que están evolutivamente relacionados más cercanamente que a otros. Esto quiere decir que el veneno ha aparecido y desaparecido muchas veces, o apareció en el origen de los arácnidos y desapareció en los otros animales que no son venenosos, como por ejemplo los opiliones o los vinagrillos y las arañas corazón, los olífugos, etc. Esto también es importante porque nos lleva a pensar en dónde existen estas glándulas que producen el veneno. Por ejemplo, en los pseudoscorpiones, el veneno se produce en las quelas, porque los pseudoscorpiones no tienen cola, no las glándulas como en el caso de los escorpiones. En el caso de las arañas, el veneno se produce en unas glándulas que están ubicadas en lo que es el quelícero, entonces se inyecta a través del aparato bucal, al igual que, por ejemplo, en las garrapatas. En contraste, el veneno de los alacranes se produce en otra estructura corporal completamente diferente. Entonces, esto complica un poco las cosas para saber cuál es el origen. Bien, esto es muy interesante, pero ahorita parte de lo que yo estaba tratando de resolver es el origen de algunas toxinas que existen en los alacranes, que son únicas para los alacranes y no para el resto de los grupos. Estoy trabajando también en ver cómo ha evolucionado este veneno y es parte de los resultados a presentar cuando salga a la luz quién es el quinto orden venenoso. Pues bien, para hacer esto de los alacranes, tuve que primero rehacer lo que es el árbol filogenético, el árbol de la vida de los alacranes. ¿Se acuerdan que para mi tesis doctoral utilicé 5 genes? Bueno, este árbol que ustedes ven aquí en pantalla fue construido usando 1400 genes. La cantidad de datos es exorbitante. Se generan muchísimos datos ahora a menor costo y que requiere una capacidad de cómputo muchísimo mayor a lo que era hacerlo en mi computadora personal cuando estaba yo de estudiante. Los resultados aquí son muy sencillos, no requieren mayor explicación. En azul ustedes están viendo todos los alacranes que no son peligrosos para el hombre y excepto por el último que está aquí abajo, ahorita les platico de él. Y en naranja están viendo a los alacranes que son potencialmente peligrosos para el hombre. Todos son venenosos, recuerden, entonces en algún momento pues sí puede generarse reacciones alérgicas que puedan producir incluso la muerte. Sin embargo, como tal, la presencia de péptidos, de proteínas peligrosas que bloqueen sinapsis en el sistema nervioso no están presentes en los azules, o al menos no son de eficiencia no son eficientes para bloquear estos canales en mamíferos. Ahora, el clado que yo les menciono, este último animal que está aquí, vive en Irán, es esta especie que está aquí en pantalla, es un animal bastante bonito, lamentablemente produce intoxicaciones muy complejas como son estas, que son las famosísimas necrotóxicas, que van degenerando el tejido y que tienen un efecto similar a lo que ustedes conocen como la araña violinista. Entonces aquí tenemos una convergencia a nivel evolutivo entre dos animales completamente distanciados en una escala evolutiva y que han aparecido similares venenos. Pues bien, esto lo que me llevó a pensar es, esta molécula que estoy considerando como que es única para los alacranes, quiero ver cómo se comporta dentro de los alacranes. Bueno, realicé otros estudios, en este caso es la filogenia del gen que codifica esta proteína,
y curiosamente se comporta de una manera similar a cómo está dividida el árbol de la vida de los alacranes. En azul tenemos todo lo que es una molécula que tiene propiedades muy interesantes porque está siendo utilizada recientemente para generar fármacos contra la arritmia cardíaca. En naranja, que es el clado de los animales peligrosos, esta molécula tiene otra función que es afectar los canales de potasio. No es altamente tóxica en mamíferos, pero sí en insectos. Y en amarillo tenemos algo que no sabemos qué es, que fue recientemente descubierto. No me quise quedar ahí y lo que quise hacer a continuación fue, a mí siempre me llamó la atención cada vez que en mis clases de bioquímica me ponían las fórmulas de los compuestos y todo eso, tratar de imaginarlos en forma tridimensional, y eso fue lo que hice aquí. Generé modelos de cómo se vería la molécula en tercera dimensión, y tomé el mismo principio de morfometría del estudio anterior que les enseñé, en el cual quise comparar la silueta de esta proteína y ver qué tan diferentes eran entre ellas. Interesantemente, en amarillo otra vez vemos a todas estas moléculas que ustedes están viendo aquí, que son en naranja y en amarillo, y en azul, todas estas de aquí son estas moradas. Entonces, la morfometría de estas cosas también está indicando que hay una divergencia que se relaciona también con su función. Igual se generaron mapas de calor para ver dónde estaban las diferencias entre estas dos moléculas, y encontramos que, por ejemplo, las diferencias más grandes están en esta área que ustedes están viendo en rojo, y interesantemente esta colita que ustedes están viendo aquí corresponde a este aminoácido que están viendo ustedes, perdón, aquí en naranja, en morado, y este aminoácido, si tú lo remueves de la molécula, o sea, si lo mutas por otra cosa aquí, pierde la función. Esto quiere decir que esto es lo más importante para que el canal de calcio, que es lo que afecta en estas moléculas, lo reconozca. Sin esto no lo reconoce. Y es por eso que esta parte naranja que ustedes están viendo aquí, que no lo tienen las LKTX, como las estoy llamando, por eso no lo reconoce el canal de calcio, por eso no puede bloquear ese canal, bloquea otra cosa completamente diferente. Y si a eso aún todavía le agregamos propiedades bioquímicas, vemos que es muy interesante. Lo que le agregué a este gráfico que ustedes están viendo en tercera dimensión es la forma de la cara frontal, la forma de la cara lateral y la carga eléctrica de la molécula. Entonces estamos viendo que sí, todas las que afectan al canal de calcio están muy separadas de lo que son las del canal de potasio. Es algo que está ahorita en revisión, esperemos que lo acepten pronto. Es un trabajo que llevó bastante tiempo por la cantidad de datos que ustedes están viendo. Y es interesante porque se propone por primera vez algo que se conoce como sinapomorfía para un grupo tan grande como son los alacranes. Ejemplos clásicos de sinapomorfía, podemos encontrar las plumas en las aves y incluso los peines en los mismos alacranes, ya no existen en otros organismos. Finalmente, la última línea de investigación que he estado desarrollando son los mecanismos genéticos del desarrollo en apéndices con un enfoque evolutivo. En la foto ustedes están viendo un embrión de una araña. Esta es la fotografía de mi jefe. Es una araña, esta es la cabeza, aquí este es el opistosoma, y estos son los apéndices que se están formando. Aquí este es el quelícero, este es el pedipalpo y los cuatro pares de patas que forman a la araña. Y otra vez regresamos a lo que son la diversidad morfológica que existe en estos animales, los ricinúlidos, las cacerolas de mar, los alacranes, las arañas de mar, los ácaros y las arañas, ¿no? Y todos estos animales tienen apéndices únicos. Esto quiere decir que se deben formar de una manera diferente o que tienen que tener patrones genéticos similares. Vemos, por ejemplo, en el clásico animal que es nuestro modelo para todo, que es la mosquita de la fruta, Drosophila, que pues bueno, tiene antenas y las patas. Si nosotros vemos el órgano homólogo en otros animales, pues tenemos también que todos los insectos van a tener antena.
miriápodos también, o los crustáceos también, pero ¿qué es lo que está pasando en los arácnidos y en los quelicerados? Pues no, ellos no tienen antena, tienen otro apéndice. Sin embargo, estas líneas en color lo que están ejemplificando es el área de acción del gen. En este caso, este gen se llama homotórax y este gen en rojo se llama dístales. Entonces, lo que podemos ver en este esquema de aquí es cuál es el papel de cada gen en la formación de estos apéndices, ¿no? Y es muy similar, estos dos genes están actuando de manera similar en estos diferentes apéndices cuando ni siquiera tienen la misma forma, ¿no? Esto quiere decir o confirma el origen evolutivo de estos apéndices en diferentes organismos, ¿no? Y lo mismo sucede como, por ejemplo, en lo que son las patas. Bien, sí, eso está muy bien. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, en esta fotografía de un trabajo de mi jefe, se usa lo que es la inhibición de estos genes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que este es un animal normal, este es un opilión. Este opilión se desarrolla sin ningún problema. Y en esta otra fotografía lo que estamos viendo es que inhibió el gen homotórax, este verde que está aquí. Y lo que sucede es que en lugar de tener un quelícero, tenemos una pata. Esto comprueba que este gen tiene una importancia grande en el desarrollo de esta estructura. Si uno desactiva este gen, lo único que va a tener es una pata. Y eso confirma también la homología serial, es decir, que estos apéndices tienen un mismo desarrollo genético y que solo hay ciertos genes que cambian la función, que se activan o se desactivan y que cambian la morfología de todas estas cosas. Esto es interesante por muchas razones. En este caso, por ejemplo, es otro trabajo de mi jefe, es un embrión de una araña, este ya es un embrión un poco más grande, ya se nota muy bien lo que es los dos segmentos corporales, los apéndices, y en este caso lo que se desactivó fue el gen que propicia la segmentación de las primeras dos patas. O sea, aquí están solo las patas 3 y 4, las patas 2 y 1 desaparecieron. Y nada más para que se den una idea de lo que hacen en este laboratorio, están creando arañas de 10 patas, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, a mí me interesa el apéndice que son los peines en los alacranes. Otra vez, para aquellos que todavía no lleven la clase de biología de invertebrados, los alacranes tienen este apéndice corporal que está en la parte ventral, que nadie sabe qué es. Sabe para qué funciona, es un apéndice quimomecanorreceptor de los alacranes, sienten por ahí a través, es muy útil para cuando es la época de reproducción, para poder depositar la estructura sexual en estos animales, y está compuesta de estas estructuras microscópicas que son las que sienten los cambios químicos principalmente. Bien, estos apéndices se desarrollan como un apéndice, por así decirlo, poco común. Aquí están ustedes viendo las patas de un embrión de alacrán. Los peines se desarrollan de manera longitudinal, no perpendicular, longitudinal a través de lo que es el embrión, hasta que crezcan en esta manera y se empiezan a subdividir entre ellos, ¿no? Entonces, no hay ningún arácnido que haga eso. Hay otro, sin embargo, hay un animal muy parecido a él, que son las cacerolas de mar, que tienen un apéndice más o menos similar, que es esta, que es el primer par de branquias por la cuales respiran estos animales, es esta estructura, ¿no? Entonces, mi trabajo consistió igual en ensayar muchísimos genes. En este caso, aquí se ve cómo se ensaya un gen. Este es el gen que se conoce como dístales. Estas son técnicas de inmunohistoquímica y de hibridización in situ, que lo que quiere decir es que hago de tal manera que el embrión se fije como si estuviera vivo, obviamente no está vivo, y marco con colorantes radiactivos la proteína, en este caso esta proteína, el dístales, para que se exprese de manera en color en dónde está ubicada esta proteína, en dónde está activa esta proteína en este estadio de embrión. Aquí esta fotografía en azul es solo
un marcador de colorante que lo que hace es que irradian los núcleos de las células, por eso se ve azul bajo el canal de ultravioleta. Entonces, solo para que se den una idea de dónde están las estructuras y dónde se está expresando este gen. En este caso, se está expresando en donde esperamos que se exprese, dada estas relaciones de este gen a través de todo el árbol de los artrópodos. Sabemos que se va a expresar en los apéndices de autocerebral, o sea, todos los apéndices de lo que son el prosoma, y en las patas, ¿no? Entonces aquí lo estamos confirmando en los alacranes, sí, solo se está expresando ahí, pero no en los peines. Entonces aquí no estamos viendo los peines coloreados porque, pues bueno, como les digo, no está expresando esa proteína, pero aquí sí se ve la estructura que ya son los peines. Entonces no está expresando los peines este gen. Entonces esto es muy interesante porque, pues bueno, te da una idea de más o menos qué es lo que puedes esperar o cómo se forma un peine. Y esto también es interesante porque recientemente encontraron este animal en China y este animal tiene, en lugar de peines, patas. Esto es una mutación, esto es natural. Entonces esto quiere decir que lo que sea que genera el peine también tiene la posibilidad de convertirse en una pata. Entonces los genes que están involucrados ahí deberían ser esencialmente los mismos. Otra fuente de evidencia que yo utilicé fue la marcación, otra vez, con marcadores radioactivos para ver la formación de músculos en estas estructuras. Esta es una película. Lo que ustedes están viendo aquí es la pata. L4 significa leg 4. Esta es la pata 4, la pata 3. Aquí están los peines. Y lo que podemos ver es que la formación de músculo, en este caso verde, se está observando en todo lo que es la pata, pero no en el peine, salvo en la base. En la base del peine sí se está formando el músculo, pero no en el resto de la lámina. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una hipótesis que salió en el 2002 en el que se dice que todos los apéndices que están en el segundo, en el segundo segmento corporal de los quelicerados tienen un origen en las branquias de los crustáceos, e incluso las mismas alas de los insectos tienen ese origen. Ahorita ha habido un sinfín de revolución científica respecto a esto, porque se ha demostrado que no necesariamente se cumplen todos, por muchísima evidencia, incluida esta, porque esto quiere decir que el peine tiene, la base es homóloga a una estructura que está desarrollando mesodermo, pero el resto de la lámina no, porque no hay musculatura ahí que esté atada a esta parte, salvo, sobre todo en las estridulaciones, en los peines independientes. Y si lo vemos, por ejemplo, en lo que es la primera branquia de los crustáceos, hay algo similar. Esta parte de aquí se está comportando de manera similar a lo de los peines. Está dividida en segmentos y la musculatura también solo está atada a la parte basal y no al resto de la estructura. Entonces, con esto estamos pudiendo demostrar el origen de estos apéndices en los alacranes como una modificación única en los alacranes de lo que eran las branquias en animales tan antiguos como en este caso son las cacerolas de mar. Pues bien, eso es básicamente a lo que yo juego aquí. Sé que es mucha información. Lo que quería mostrarles con esto es todo lo que se puede hacer hoy en día gracias a todos los avances tecnológicos que tenemos. Y literal, sí es cierto que el límite es el presupuesto, es el dinero, pero también es su imaginación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta respecto al trabajo, pero como Alfonso lo dijo, como les había yo dicho al inicio de la plática, la verdad es que, y quizás como para concretar algunas cosas de las preguntas que me hicieron, sobre todo de mi trayectoria,
es algo que siento que nos caracteriza a nosotros los oaxaqueños, es que a veces somos muy tímidos y nos da miedo y creemos que no podemos. Eso no es cierto. Y hay muchísimos oaxaqueños que están afuera haciendo un montón de cosas y lo primero que hay que vencer es ese miedo, esa cuestión que tenemos de que a veces de que, es que qué van a decir de mí, o mi pregunta es demasiado tonta, o no, pues no sé qué preguntar, o me da miedo, o lo que sea. Eso, chavos, en verdad, eso tienen que tirarlo por la borda. A mí me sigue pasando. Esta semana estábamos haciendo unos experimentos y la regué y me sentía súper culpable. Te digo, bueno, soy humano, también puedo cometer errores. Eso no significa porque tengo un grado de doctor ya soy inmune a las pendejadas. No, sí, sigo siendo. Entonces, por favor, a todos ustedes, el único consejo que les puedo dar así de corazón es quítense la pena y pregunten. Nadie se va a burlar de ustedes, sobre todo, a lo mejor en México sí, porque somos mexicanos, todos nos burlamos de todos, pero aquí en el extranjero, créanme que no. Aquí en el extranjero nadie se va a burlar, a menos, ni aunque digan una burrada. Simplemente van a decir, ok, creo que no te entendí, o no, pues no es por así, no es por ahí, ¿no? Entonces, no tengan miedo, en serio, no porque alguien ya esté, o porque ustedes lo idealicen como que está muy arriba y como que ya tiene un montón de éxito y como que no me va a hacer caso. No es cierto, siempre hay tiempo para todo y siempre va a haber, desde luego, se van a encontrar y hay muchas personas que pues sí, son muy importantes o se creen mucho y pues a lo mejor no les van a poner tanta atención, pero eso no significa que todos lo sean. Entonces vayan, toquen puertas, lo que a ustedes les interese, apunten alto, en serio.